I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues buenas tardes, tengan todos de nuevo, hermanos. Estamos estudiando acerca de historia de la iglesia y los sucesos históricos a lo largo de los siglos. Ya estamos por el siglo quinto y decíamos que en medio de todo este desorden y error doctrinal se levantaron como columnas y como baluarte de la verdad y la sana doctrina tres grupos diferentes, tres grupos en diferentes lugares: los montanistas allá en Frigia, los novacianos ahí en Roma, acuérdense esta división que hubo entre Cornelio y Novaciano, y ahora los donatistas en el norte de África. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Recuerden que esa es una carta pastoral, y aquí el apóstol Pablo está enviando, siendo inspirado por Dios, esta carta a Timoteo, pastor en Éfeso. Y dice el versículo 14 y 15 del capítulo 3: esto te escribo, todo este contenido doctrinal que vemos en la carta, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Timoteo como pastor, él sabía por medio de los escritos, ¿sí?, por medio de estas cartas doctrinales, y así cada pastor debe de saber cómo conducirse, y para eso debe de meditar las escrituras. Debe de meditar las escrituras, y haciendo esto, entonces la iglesia que pastoree va a ser primero, es la iglesia del Dios viviente, porque la Escritura dice que Él anda en medio de nosotros. Así lo dice la Escritura: andaré en medio de ellos. Y también dice que será columna. Una columna es aquello que sostiene, ¿verdad? Y un baluarte es aquello que defiende en contra de, es una defensa en contra de la mentira. Ahora, si conocemos, lo hemos dicho, si conocemos de estos grupos y de otros más que veremos, y de sus doctrinas, que no eran nuevas doctrinas, sino simplemente sostener la verdad bíblica y defender la verdad bíblica, la doctrina bíblica en contra del error, es por los escritos de sus opositores y perseguidores. Los donatistas se levantaron en el norte de África. Posiblemente el eunuco, el etíope que fue ganado por Felipe, ahí en Hechos capítulo 8, posiblemente el eunuco fue y compartió el evangelio al llegar a Etiopía. También, según historiadores, Marcos en el año 39, junto con Simón y Judas, predicaron el evangelio en Egipto, en Mauritania y en otras partes de África. Estas iglesias prevalecieron y ahora, en contra de la posición del Estado, del catolicismo, se levantan para defender la verdad. Los donatistas del norte de África y Europa se mantuvieron firmes y activos durante todo el siglo V, y ellos, se tiene registro en la historia de ellos hasta el año 1000, a pesar, porque aquí aparece un personaje que les comenté en estudios pasados, a pesar de la vehemente oposición de Agustín y su dura reprensión por parte del catolicismo. El evangelio floreció en África, de tal manera que para este periodo de tiempo que estamos estudiando, provincias enteras estaban cerradas a la corrupción y el error del catolicismo. Y todo esto por las numerosas iglesias donatistas. Según informa el mismo San Agustín en su carta 209, página 25. Los templos paganos quedaron desolados y abandonaron el culto a Saturno y Celeste. Ya no era necesario romper con el mundo, porque esta parte del mundo, esta parte del norte de África, se volvió al cristianismo verdadero. Seguramente ellos tomaron como base Colosenses 1, del 15 al 18. Seguramente fue utilizado por ellos,
por los donatistas para testificar a su generación, porque en ese periodo de tiempo, hermanos, la gente creía que los astros o las estrellas dominaban la vida y que legiones de demonios determinaban el tiempo de vida de cada persona. Les citaba ahorita Colosenses 1 del 15 al 8. ¿Por qué? Porque este pasaje nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, de manera clara, también acerca de este hecho, ¿no?, que decía que la gente pensaba que los astros o las estrellas dominaban la vida y las legiones de demonios determinaban el tiempo de vida a cada persona. Cuando vemos Hechos 17:26, vamos a ver qué es lo que nos dice. Hechos 17:26. ¿Quieren ver qué es lo que nos dice? Dice, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién es ese? Es Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en Él hay. Dice la Escritura que Él es el que le ha prefijado al hombre el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, el cristianismo se preservó en África por la fidelidad de los donatistas a la Biblia. En el Acta Martyrum de Tertuliano, Apología 20, se observa el gran respeto y estima que tenían estos cristianos por las Sagradas Escrituras. Los mártires sicilianos, dice la historia, que guardaban bajo sus capas una copia de las epístolas de Pablo cuando fueron juzgados. Los mártires de Abitinia expresaron su horror ante la temeridad de algunos de cambiar una sola letra de las Sagradas Escrituras. Y esto lo encontramos en el Acta Saturnini 18, página 110. Son registros históricos. Algunos estudiosos de las Escrituras consideran que las versiones latinas más antiguas de la Biblia fueron realizadas en el norte de África. Cuando ocurrió precisamente la gran persecución de los años 303 al 305, ordenada por el emperador Diocleciano, ya existían una multitud de iglesias donatistas. Encontramos también el testimonio del Papa Gregorio, pidiéndole al emperador Mauricio, esto fue en el año 596, que tomara medidas más drásticas para destruir la creciente influencia del donatismo en Nimidia. Decíamos que si conocemos algo de estos grupos fue porque sus opositores escribieron de ellos para criticarlos y tener una base para destruirlos. Pero, ¿por qué? Porque no creían en sus errores. Hay Optato, este fue obispo de Milevia, una antigua ciudad de Nimidia, esto es en África, a las orillas de Mauritania, escribió la historia y la teología de los donatistas para criticarlos. Estos escritos sirvieron de base para Agustín, este personaje que hemos dicho, Agustín de Hipona. Optato, en el segundo libro, invita a sus lectores a considerar cuál es la iglesia verdadera en África, y para ello establece varias pruebas de ellas, diciendo esto: para que una iglesia sea verdadera, tiene que dar muestras de la catolicidad de la iglesia africana. Tiene que dar muestras de la santidad de sus sacramentos. Tiene que dar muestra de su unidad en otros lugares y especialmente con la iglesia de San Pedro en Roma. Pero esto podía compararse como una iglesia verdadera a este tipo de decretos o a lo que decían las Escrituras. Estos puntos sirvieron como base, apoyados claramente en el error doctrinal, sin tener en cuenta las Escrituras, para, según ellos, definir cuál es la iglesia verdadera. Entonces, nada más alejado de lo que dicen las Escrituras. Agustín, por su parte, ¿qué fue lo que hizo? Agustín, utilizando los escritos de Optatos, que precisamente decía que eran las doctrinas que creían los donatistas, Agustín utilizó Mateo capítulo 13
versículo 24 al 30. Quiero que vean este pasaje. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Dice el Señor Jesucristo: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Utilizó este pasaje para enseñar que la iglesia es un corpus per mixtum. ¿Qué es esto? Es decir, que él creía que la iglesia no es una comunidad pura, como lo reclamaban los donatistas, sino una comunidad mezclada, y que la iglesia encontraría su pureza en el juicio final. Esto es lo que decía Agustín de Hipona. ¿Acaso no conocía las Escrituras? ¿Para quiénes será el juicio final del gran trono blanco? ¿Para quiénes? ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis 20. Vamos a ver lo que nos dice. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces estos que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, en el juicio final, van a ser juzgados según sus obras. Y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice la Escritura? Que fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Entonces, en ninguna manera en este momento va a ser la purificación de la iglesia, como creía San Agustín y como enseñaba Agustín. Entonces, pero yo no sé si ustedes escucharon esto. Agustín decía que la iglesia es un corpus per mixtum, y por eso podemos ver cómo pues, ya se permite hasta el divorcio, y porque es una iglesia cambiante, ¿no? Ya están permitiendo también cosas contrarias a las Escrituras, como dicen que los homosexuales tienen dones que darle a la iglesia. ¿Esto no es una aberración en contra de las mismas Escrituras? ¿Qué dice la Escritura? La iglesia es una comunidad de gente santa, de salvos por la gracia de Jesucristo. Ninguno de los que comparezcan en este juicio será justificado, sino condenados, porque confiaron en las obras que ellos podían hacer y no en la obra de Jesucristo. La pregunta es, ¿acaso no conocía ese proceso de santidad San Agustín? Bueno, no hay que llamarle San Agustín de Hipona, porque no era San. ¿Acaso no conocía ese proceso de santidad desde el momento en que creímos, siendo apartados, separados para Dios y su propósito? Creo que Agustín desconocía la palabra de aquel que ellos decían
que había sido su primer pastor y fundador de la iglesia en Roma, siendo esto una mentira sin fundamento bíblico. Desconocía las palabras del apóstol Pedro. ¿Quieren ver Primera de Pedro, capítulo 1? Vean lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. Vean lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el proceso de santidad, ¿cuándo comienza? Desde el momento en que ¿qué? En que creímos. Y entonces aquí Pedro está diciendo, oigan, ya como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque no conocían la palabra de Dios. Y así como Dios es santo, entonces también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, los donatistas rechazaban esa idea de Agustín y demandaban una santidad práctica aquí y ahora en cada miembro de las iglesias verdaderas, como leímos en ese pasaje de la carta de Pedro. ¿Qué propósito tenían las cartas doctrinales del apóstol Pablo? ¿Qué propósito tenían? Pues corregir los errores doctrinales y que las iglesias verdaderas que el Señor Jesucristo cuida y sustenta por medio de su palabra, entonces con el fin de que esas iglesias Él pudiera presentárselas a sí mismo como ¿qué? Como una iglesia santa, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y la iglesia no es el edificio, la iglesia somos ¿quiénes? Los creyentes. De manera clara, ahí lo dice Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 16. Entonces, este proceso comenzó, como dice este pasaje, y claro que habrá un juicio de creyentes, pero este juicio no es de condenación, va a ser un juicio de evaluación, como nos dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero no es un juicio de condenación, va a ser un juicio de evaluación. Esto sucederá mucho antes del juicio final. Entonces, como vemos, estos teólogos corruptos tenían poco conocimiento de las Escrituras, tenían poco conocimiento de la verdad. Los donatistas rechazaban esa idea de Agustín y demandaban esa santidad de manera práctica, aquí y ahora, en cada miembro de cada iglesia verdadera. La palabra santo para los donatistas significaba no negar a Cristo en la persecución, no adorar las estatuas del emperador, no ser idólatras, no entregar las escrituras para ser destruidas, no aceptar ni creer las enseñanzas de estos obispos apóstatas. Agustín decía que los donatistas son como la cizaña, que se separan del trigo antes de la siega. Y esa idea se ha generalizado hasta nuestros días, pensando que todos aquellos que no creen o participan en sus errores son la cizaña, asumiendo que ellos están en la verdad, cuando en realidad cada vez se hundían y se han hundido más y más en el error, la idolatría, la corrupción doctrinal, hasta nuestros días. Cada día el Señor Jesucristo explicó claramente la parábola de la cizaña y el trigo. Él dijo que el campo es el mundo, no es la iglesia. ¿Dónde se siembra la palabra? Se siembra en el mundo,
no en la iglesia. En el mundo existen personas salvas y no salvos, pero en una iglesia verdadera solamente existen salvos. Hablando de la santidad en la que debe de vivir cada creyente, y muy contrario a lo permisivos que han sido estas iglesias irregulares, la Biblia nos dice qué posición debemos de tener ante el pecado. Y quiero que vean 1 Corintios 5, ¿qué posición debemos de tener ante el pecado? 1 Corintios capítulo 5, vamos a ver versículos 6 al 13. Y aquí le está diciendo precisamente a los corintios, eso fue uno de los propósitos de la primera carta, por este caso de inmoralidad que la iglesia conocía y la iglesia no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. Y dice el versículo 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y luego que dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, quitadlo ¿de dónde? Sáquenlo de la iglesia. Entonces, vean qué posición debe tener la iglesia ante el pecado. Ahora, hablando de esta falsa doctrina, de la universalidad de la iglesia, la palabra de Dios es clara. Ya que en el Nuevo Testamento se usa el término iglesia, cuando se usa el término iglesia lo hace de manera local y no universal. Vean Hechos 8.1 por ejemplo. 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿A quién se está refiriendo? ¿La iglesia que estaba dónde? De manera local, ¿dónde? Hechos 13.1. Quizás tú me dirás, sí, pero es que nada más estaba la iglesia en Jerusalén. Bueno, vamos a ver Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Dónde estaba la iglesia de manera local? Geográficamente, en Antioquía. Entonces ya se refiere a la iglesia que estaba en Jerusalén, geográficamente de manera local, y a la iglesia que estaba en Antioquía, geográficamente de manera local. Las cartas del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, las cartas que manda el Señor Jesucristo, las manda de manera local a la iglesia que estaba ¿dónde? En Éfeso, a la iglesia que estaba ¿dónde? En Esmirna, en Tiatira, en Sardis, de manera local. 1 Corintios. Vamos a ver 1 Corintios 1 y 2. Vean lo que dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, de manera local, geográficamente, ahí en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Así podríamos irnos por cada una de las cartas, pero hay un término muy mal entendido que encontramos aquí en la primera carta a los Corintios, y es santos y santificados. La palabra santo y santificado
es una característica de cada creyente, ya que desde el momento en que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos, fuimos santificados, fuimos hechos santos, que nada tiene que ver con la idea que planteaban ellos de las buenas obras para alcanzar a ser santo. Esta palabra significa apartado, separado para Dios. Vean lo que dice Juan 17. Esa palabra santo, santificado, significa separado, apartado para Dios. Vean Juan 17, del 14 al 17. Vean lo que dice la palabra. Dice, y Jesús está orando por sus discípulos, orando al Padre, y les dice, y dice al Padre en oración, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa? Apártalos. Apártalos en tu palabra. Santifícalos, apártalos para tu palabra. Entonces podemos ver todo ese capítulo, que es una oración de Jesucristo para que la iglesia sea conservada pura. Y eso solamente es posible por medio de la fe y la obediencia práctica de su bendita palabra. Solamente es posible por eso, hermanos. Los protestantes, todas las denominaciones, y eso vamos a verlo unos siglos más adelante, que han salido de la Iglesia Católica y que tuvieron su origen en un hombre, siguen este error que llevaron de su madre y creen en la universalidad de la Iglesia. Nosotros los bautistas no somos protestantes. Nosotros surgimos en el ministerio del Señor Jesucristo y nunca nos unimos a la iglesia y el Estado. Nosotros creemos en la iglesia local como un cuerpo independiente, autónomo, en el que ninguna organización, asociación, concilio tiene injerencia ni puede imponer autoridad y tomar decisiones por nosotros como cuerpo local. Ahora, no solo el Nuevo Testamento nos habla de la localidad de la iglesia, la misma historia hace referencia a ello. Hay un historiador, por cierto, católico, se llama Angelo Seoli, y él afirma la idea local que existía en todas las iglesias primitivas, y cita precisamente a Cipriano de Cartago, que habla continuamente de iglesia, teniendo en el pensamiento cada una de las comunidades cristianas que estaban organizadas de manera local, a la mitad del siglo III, no una organización universal que comprende a todas, pues cada comunidad para él, según este historiador, es autónoma, y eso podemos encontrarlo ahí en la página 91 de estos registros históricos. Las iglesias verdaderas se llamaron donatistas en el norte de África en los siglos IV y V. Así como en Frigia los montanistas y en Roma los novacianos y otros grupos que más adelante veremos en nuestros estudios, que se levantaron a lo largo de los siglos como columnas y baluartes de la verdad para las siguientes generaciones, confirmando una doctrina que creemos en base a su santa palabra, la perpetuidad de la iglesia verdadera que el Señor Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal hasta que Él venga. Eso es una doctrina que creemos. La iglesia que el Señor Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal siempre ha existido, porque así lo dice su palabra, en diferentes lugares, a lo largo de los siglos. Y lo que la ha hecho y la hace la iglesia verdadera es que tuvieron y tienen la palabra de Dios como su regla de fe y de práctica. Es decir, estas iglesias no solo creen lo que las Escrituras, la palabra de Dios enseña, sino que practican lo que las Escrituras y la palabra de Dios enseñan. Las corrupciones doctrinales que comenzaron en el siglo V, estas se consolidaron en el siglo VI, marcando el comienzo de un periodo conocido como el de la Edad Media. Un periodo de 1000 años de la historia humana, que ha sido
llamado el milenio del diablo. Durante este tiempo, la luz de la verdad se atenuó, pero no desapareció. Y el mundo, como se conocía, se sumergió en la oscuridad del error, en la superstición y en la persecución. A pesar de esto, las iglesias verdaderas no desaparecieron, pues el Señor Jesús lo había dicho y yo le creo a su palabra. Su palabra no falla. Él dijo que sobre Él mismo establecería su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Están empujando, pero no iban a prevalecer porque a la iglesia verdadera, las iglesias verdaderas como columnas y como baluartes de la verdad, están empujando, sosteniendo la verdad doctrinal, la verdad bíblica, y como un baluarte está defendiendo. Y esto es lo que hicieron estos grupos. A pesar de los esfuerzos de estas huestes de maldad, esos principados demoníacos y del mismo Satanás por callar la verdad de Dios, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. A pesar de que fue un periodo muy difícil, estos 1000 años, siempre existió la iglesia verdadera, fiel a su palabra. Yo creo lo que dice Efesios 3:21. Yo oré mucho preguntándole a Dios, Señor, ¿qué versículo pondremos al frente? Y eso es un versículo que nos caracteriza como una iglesia bíblica neotestamentaria. A Él sea gloria, al Padre sea gloria, ¿dónde? En la iglesia. Es decir, que la iglesia va a existir. ¿En quién? En el único mediador, en Jesucristo. Y dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso nos habla de perpetuidad. Para terminar, en este periodo de la Edad Media se hicieron esfuerzos por destruir las Escrituras. Esas grandes pilas de libros que fueron quemados y que fueron llamados escritos herejes, eran Biblias o eran fragmentos de Biblias que en muchos casos llevaban entre sus pertenencias los creyentes perseguidos con el objetivo de impedir cualquier difusión o propagación de opiniones contrarias a la de los católicos, y esta medida se aplicó por varios siglos. Todos los que se negaban a creer en las desviaciones de la fe verdadera y en sus errores doctrinales eran llamados herejes y como tal fueron condenados. Incluso muchas mujeres fueron acusadas de ser brujas, pero eso es una mentira con la que condenaron a muchas mujeres en la hoguera. Eso es una mentira. Quiero que vean Apocalipsis 18:24. Vean Apocalipsis 18:24. Y aquí está hablando de Babilonia. Babilonia es este sistema religioso que ¿saben dónde nació? En Babel. Por este personaje que la Biblia narra que fue el primer poderoso en la tierra, que es llamado Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. ¿Qué hizo Nimrod? Juntó a todas las gentes, hablaban un solo idioma y quisieron construir una torre. Las torres, los edificios son símbolos ¿de qué? ¿Qué hicieron aquí en Estados Unidos? ¿Destruyeron qué? ¿Por qué? Porque eran símbolos ¿de qué? Desde siempre. Han sido símbolos de poder y de oposición. Y eso fue lo que hicieron. Vean lo que dice el pasaje. Y en ella, en Babilonia, en este sistema religioso que viene desde allá, yo creo que viene desde mucho antes. ¿Saben por qué? Por cambiar la palabra de Dios. A ver, escuchen esto, por favor, hermanos. ¿Ustedes creen que cuando Adán y Eva pecaron, ustedes creen que Dios hizo esto y aparecieron unas túnicas para ser vestidos porque estaban desnudos? No, ellos vieron cómo un animalito inocente murió en su lugar. ¿Y eso apuntaba a quién? Y entonces, con esas ropas de ese animalito, ellos fueron vestidos y luego fueron expulsados del paraíso. Y luego más adelante, en el capítulo 4, vemos que vienen Caín y Abel a ofrecer una ofrenda a Dios. ¿Qué hizo Caín? Innovó. No obedeció a lo que su padre le había enseñado, que a la vez Dios le había enseñado cuál era la ofrenda que le agradaba a él.
Entonces, ¿qué hizo? De lo mejor de la tierra lo presentó. Y sin embargo, ¿qué hizo Abel? De lo mejor de sus animalitos, presentó un corderito. ¿Y cómo se refiere la Biblia acá en Santiago a Caín? ¿Porque era hijo de quién? Por eso mató a Abel. ¿Porque era de quién? Del maligno. Del maligno. Vean, cuando empezamos a cambiar la palabra de Dios, o somos de Dios o somos de quién? Del maligno. Y en ese sistema religioso dice Apocalipsis 18:24, y en ella se halló la sangre de todos los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. De todos los que han sido muertos en la tierra, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios, del testimonio. Esta nueva religión católica y romana, al amparo del Estado y con toda la fuerza del poder, no es más que el viejo sistema religioso pagano que surgió allá en Babel con Nimrod. Babilonia, la madre de las abominaciones. Y en este sistema religioso se encuentra la sangre de los profetas y de los santos, porque fueron asesinados por este sistema religioso. Y la advertencia es muy clara. Termino con este pasaje. Dice Apocalipsis 18:4, hablando precisamente de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Es una ley humana, ¿verdad? Tanta culpa tiene el que amarra la pata como el que mata a la vaca. Entonces, todos los que están dentro de este sistema religioso son culpables también de toda la muerte de todos esos santos y creyentes en la Edad Media. Entonces, Dios bendiga esto, hermanos. Dios bendiga esto. Ya hablaremos en la siguiente clase de este tema. Dios bendiga su bendita palabra.